Bienvenidos de nuevo al programa, a todos. Como pueden ver, hoy nos acompaña el profesor Mohamed Marandi para analizar los últimos acontecimientos. Y en primer lugar, quiero hablar de la marcha atrás de Trump. Estados Unidos ha dado marcha atrás respecto a los ataques contra Irán, y una razón importante parece ser la respuesta que Irán tenía prevista ante la agresión estadounidense e israelí. Lo estoy mostrando aquí. Esto fue publicado por fuentes iraníes. Israel, Bahrein, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, sus campos de petróleo y gas, estaban todos sobre la mesa como posibles objetivos, en caso de que Estados Unidos e Israel hubieran atacado. Irán, de hecho, sigue respondiendo con ataques en Irak, en la zona fronteriza donde se concentran y organizan los grupos kurdos afines a Estados Unidos, entrenados por Estados Unidos. Se dice que esas fuerzas están increíblemente debilitadas en este momento, e Irán no cede. Ahora bien, este es el mensaje que Trump publicó en Truth Social, anunciando que los ataques quedaban cancelados. Dice que Estados Unidos está listo y preparado para actuar contra Irán, con unos niveles de terror militar, fuerza y poder nunca vistos desde la Segunda Guerra Mundial. Pero Irán, y este es un punto clave, y otros países de Oriente Medio nos han pedido que aplacemos cualquier ataque, porque se han acordado los contornos de un acuerdo, no los parámetros, sino los contornos de un acuerdo. Esto incluiría la apertura total del estrecho de Hormuz y el fin de la amenaza nuclear de Irán. Y, basándose en esta petición, por el bien del mundo, y también por la supervivencia de un Irán exitoso y próspero, cancelar el ataque. El medio israelí Channel 12 dijo que esto era cierto. Dijeron que Qatar había mediado un acuerdo de compromiso que Irán había aceptado. Se informó de que Arabia Saudí estuvo muy implicada en presionar a Donald Trump, o quizá en suplicarle a Donald Trump que no siguiera adelante con este ataque conjunto estadounidense-israelí. Irán ha rechazado todas las afirmaciones de que haya aceptado algún tipo de acuerdo. Así que, profesor Mohamed Marandi, quizá pueda ayudarnos a entender qué acaba de pasar. ¿Es este el taco servido el martes? Quiero decir, el domingo. Normalmente es el martes, pero parece que Donald Trump está reculando por ahora. ¿Qué opina? Sí, de momento ha dado marcha atrás. No hay ningún acuerdo con Irán. No hay negociaciones con Irán. No ha cambiado nada. Lo que le hizo cambiar de postura probablemente fue una combinación de lo que usted señaló primero, el hecho de que Irán dijo que iba a responder con mucha dureza. Si volvemos a la carta que escribió, habló de terror, una palabra que pensé era interesante que utilizara. Básicamente, venía a decir que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están ahí para aterrorizar a los iraníes. Así que supongo que en el fondo está aceptando que es un terrorista. Pero los iraníes no hicieron ninguna petición, no tuvo nada que ver con Irán. Una de las razones fue probablemente la represalia que Irán planeaba llevar a cabo. La segunda fue, supongo, los contactos que los saudíes y otros, probablemente Qatar y el resto, hicieron con Washington, rogarles que no siguieran ese curso de acción. La verdadera razón, por supuesto, se desconoce. No sé qué ocurre en la Casa Blanca, pero creo que la primera razón, la amenaza de Irán, fue ante todo algo que preocupaba profundamente a Trump. Y luego, quizá otras fuerzas en juego ayudaron a convencerle de que aquello era un acto insensato. Porque en última instancia, si Estados Unidos hubiera atacado y después Irán hubiera atacado Arabia Saudí, Bahrein, Qatar, los Emiratos y Kuwait, y hubiera destruido sus infraestructuras críticas, eso habría enviado un mensaje a los mercados de todo el mundo, que ya no saldrían del Golfo Pérsico, ni energía, ni productos refinados, ni helio, ni fertilizantes. Diera igual que después hubiera un acuerdo o no, porque ya no quedarían instalaciones en funcionamiento capaces de producir nada. Así que si en todo el mundo se vieran imágenes de plantas ardiendo por toda la región, entonces ninguna manipulación ni propaganda del régimen israelí.
pero incluso allí no han estado a salvo de los ataques iraníes. Y por eso se están concentrando cada vez más en lugares más pequeños. Y eso haría que cualquier ataque iraní contra ellos fuera más devastador en el futuro. Así que creo que hay toda una serie de cosas que le preocupan a medida que nos acercamos a las elecciones de mitad de mandato. Creo que faltan unos 3 meses. Literalmente, ahora quedan 3 meses. 3 meses y un día para esas elecciones. Y de todos modos, no creo que las cosas le estén yendo bien. Mucho menos con este tipo con una guerra reanudada que tendría consecuencias devastadoras para el mundo. Sin embargo, como te decía, como estábamos comentando antes del programa, eso no significa que no vaya a ocurrir. Podría atacar esta noche, podría atacar la semana que viene. Estamos hablando de Trump, alguien completamente impredecible, alguien al que se puede influir fácilmente en distintas direcciones. Sabemos que los sionistas están desesperados porque haya esta guerra. Sabemos que sionistas influyentes en Estados Unidos están desesperados porque se produzca este asalto contra Irán. Así que, en los próximos días y semanas, todo es posible. Pero por ahora, el estrecho de Hormuz está cerrado, salvo para muy pocos barcos a los que se permite pasar. Y como todos sabemos, el Mar Rojo está cerrado. Su estrecho meridional, Bab el-Mandeb, está cerrado al transporte marítimo saudí, y creo que eso va a intensificar aún más la crisis energética en los próximos días y semanas. Así que las cosas no pintan bien. Y especialmente ahora, Arabia Saudí, al bombardear Irak y asesinar a miembros de las Fuerzas Armadas iraquíes. Bombardearon bases militares que pertenecían a las Fuerzas Armadas iraquíes y las calificaron iraníes. Pero estas son personas que trabajan para el ejército iraquí. Son personas a las que paga el gobierno iraquí. Y al asesinar a estas personas, especialmente ahora, justo antes de Arbaín, el 40º día tras el aniversario del martirio del Imán Hussein, nieto del profeta, que es el símbolo de la resistencia en Irak, en el mundo islámico y especialmente en el mundo chií, de la resistencia contra la opresión, la injusticia y la hegemonía, y el símbolo del apoyo a los marginados y a las víctimas de la privación. En este momento concreto se ha generado una enorme indignación entre iraquíes e iraníes, porque 5 instructores iraníes también fueron asesinados en los ataques aéreos saudí-estadounidenses. Y por supuesto en Yemen, los saudíes bombardearon los puertos y el aeropuerto internacional. Así que la situación se está calentando. Y los aliados de Irán en el eje de la resistencia probablemente van a desempeñar un papel mucho más importante en este conflicto creciente en los próximos días y semanas, porque no avanzamos hacia la paz. La región está las tensiones son muy elevadas y hay una probabilidad muy alta de que estalle una guerra regional. Y por supuesto, mientras hablamos, la raíz del problema, el régimen israelí, está matando gente todos los días en Gaza. Hoy han sido asesinadas 18 personas, incluidas familias enteras. Quiero decir, siempre debemos recordar Gaza. Hasta ahora, hoy han sido asesinadas 18 personas, familias enteras exterminadas. Y esto es supuestamente un alto el fuego. Así que todo este conflicto entre el eje de la resistencia y Estados Unidos gira en torno a Palestina, gira en torno a Gaza, gira en torno al supremacismo étnico y al genocidio, a la resistencia contra el genocidio. Básicamente, Luis Howe stays Soros Turts en Menusholthang. Lo que me parece realmente interesante, profesor Morandi, es Arabia Saudí. Arabia Saudí se ha metido de lleno, se ha lanzado de cabeza a la guerra, no solo con Yemen, sino también con la resistencia iraquí, y luego de algún modo está suplicando de rodillas a Trump e Israel que no ataquen Irán. Y lo que acaba de mencionar, Gaza, también tenemos Líbano. Israel sigue atacando y aterrorizando. Este es, literalmente, el punto número 1 del memorando de entendimiento. La idea de que, de algún modo, las amenazas contra infraestructuras iraníes fueron la razón por la que no hubo ataques anoche parece muy poco creíble.
porque Irán nunca cedió en ninguno de estos puntos, especialmente en el punto número 1 del memorando de entendimiento, que decía poner fin a la agresión y a la guerra en todos los frentes. Eso no ha ocurrido en absoluto. Y sin embargo, tenemos a Donald Trump hablando de cómo Irán es quien ha llegado a algún tipo de compromiso. ¿Cuál cree que es la razón por la que Estados Unidos e Israel están haciendo esto? Casi parece un juego. Daba la sensación de que este fin de semana había algún tipo de apuesta que simplemente no llegó a materializarse. ¿Cómo lo interpreta? Bueno, creo que Trump se ha metido en una trampa. Ha obedecido al lobby sionista, ha obedecido al régimen israelí, se ha metido en una guerra que creía que iba a ganar. Debería haberlo sabido después de la guerra de 12 días. Pero creo que la inteligencia estadounidense tiene fallos profundos. No creo que se trate solo de que el régimen israelí proporcione información de inteligencia falsa o manipulada. Creo que los servicios de inteligencia estadounidenses están probablemente muy infiltrados o que creen profundamente en esas narrativas sobre Irán, que es frágil y que se está desmoronando. Sinceramente, no creo que las agencias de inteligencia occidentales sepan mucho sobre Irán. Creo que, en su mayor parte, creen lo que quieren creer. Pero en cualquier caso, entró en una guerra que fracasó y luego reinició una guerra mucho mayor y volvió a fracasar. Y creo que está desesperado por conseguir algún tipo de victoria. Así que quizá, estoy especulando, es una conjetura total, anoche la intención no era atacar y esperaba que los iraníes capitularan. No lo sé, pero eso no va a pasar. Sabemos que no va a pasar. Los iraníes no van a ceder en sus condiciones, por mencionar algunas. Y si en algún momento hay un acuerdo, los iraníes van a exigir más. Van a exigir ciertas cosas por adelantado, porque es evidente que Estados Unidos es completamente poco fiable y no merece confianza. Ya era así antes de Trump, pero con Trump es completamente poco fiable. La firma de Trump no significa absolutamente nada para nadie. Así que, en el futuro, si hay un acuerdo, Irán va a exigir que se levante el asedio a Yemen. Durante años, han impuesto un asedio a las mujeres y los niños de Yemen. Eso ya no es aceptable. Irán también va a exigir respecto a Gaza. Es cierto que está implícito en el acuerdo, en el memorando de entendimiento, pero no creo que después de esto habrá mucha más atención sobre esta cuestión. Por supuesto, el problema con Gaza, como ya comentamos juntos antes, es que los líderes de nuestra región traicionaron realmente la causa palestina. Fueron a Egipto y firmaron ese documento, dando básicamente su pleno apoyo a Trump y blanqueando su genocidio. Y estos países eran garantes. Se suponía que debían ser garantes, estos líderes regionales y mundiales que fueron a Sharm el-Sheikh. Y sin embargo, desde entonces, los israelíes han estado masacrando a palestinos a diario. Y ahora, en los últimos días y semanas, está empeorando mucho. Y hoy ha habido una masacre masiva, empeora cada día. Y el hambre está aumentando. Están bombardeando suministros médicos en Gaza para hacer que la gente muera de enfermedades y que los niños mueran por falta de atención médica. No están permitiendo que entre comida en cantidades adecuadas. Y también a quienes tienen necesidades especiales, les están impidiendo potencialmente que reciban esos alimentos y esos medicamentos para que esos niños mueran, porque quieren reducir la población. Quieren reducir la población, ya sea bombardeándola, disparándole con francotiradores, matándola de hambre o matándola mediante enfermedades. Todos estos métodos los está utilizando el régimen israelí para reducir la población palestina. Quiero decir, es un genocidio que está teniendo lugar ante nuestros ojos, pero los medios occidentales se han apartado. Siempre han intentado mirar hacia otro lado, pero ahora saben que el régimen sionista no tiene legitimidad. Ya no pueden fingir que la tiene. Así que, en lugar de informar sobre ello, mentir y tergiversar las noticias en beneficio del régimen israelí, saben que eso ya no va a funcionar.
así que simplemente no informan. Simplemente miran hacia otro lado, miran a otra parte e intentan hacernos olvidar lo que está ocurriendo en Gaza. Pero eso nos hace más responsables que nunca de, ya sabe, estemos hablando de lo que estemos hablando, volver a Gaza. Si hablamos de las actividades criminales que se llevan a cabo a diario en Líbano contra el pueblo libanés, debido al apoyo de Hezbolá a los palestinos, tenemos que volver a Gaza y recordárselo a la gente. Si hablamos de Yemen, donde se ha impuesto un asedio contra las mujeres y los niños de Yemen, también tenemos que volver a Gaza. Cuando bombardean Irán, también tenemos que recordar a la gente Gaza, porque ese es el centro de su conducta criminal. Y esa es también la razón por la que están atacando a Irán, a Hezbolá y a Yemen, por su apoyo al pueblo palestino, por el hecho de que no pueden aceptar un genocidio. Pero en cualquier caso, esos países que fueron a Egipto para esa traición son plenamente responsables de lo que está ocurriendo. No hacen nada. Y dificultan aún más que Irán negocie sobre Gaza, porque Trump y sus secuaces dicen, bueno, ya hemos negociado Gaza y tenemos un acuerdo. Aunque ese acuerdo no se están comprometiendo con el acuerdo. Una cosa más antes de continuar, porque ha mencionado a Arabia Saudí. Arabia Saudí es bastante extraordinaria. Quiero decir, su líder, Mohammed bin Salman, sabemos cuál es su historial. Una vez golpeó al ex primer ministro del Líbano, Hariri. Asesinó a un periodista, Kamal Khashoggi, alguien a quien yo conocía. Discrepábamos en muchas cosas, no en todas, pero aún así lo mató y se deshizo de su cuerpo en Turquía. Libró esta guerra genocida contra Yemen, con la aprobación de Obama, y luego sitió Qatar, país con el que estaban cooperando en Siria, en el genocidio de Yemen y en Libia. Pero los saudíes y los emiratíes se volvieron contra Qatar, y entonces Turquía y Qatar se fueron alejando de ellos y de la cooperación en el genocidio de Yemen. Así que esta es una persona que, desde luego, no es precisamente un líder ideal. Y ahora ha provocado esta guerra con Yemen y ha bombardeado el aeropuerto internacional cuando un avión iraní de pasajeros, con una tripulación de hombres y mujeres, estaba a punto de aterrizar. Ha indignado a los iraníes y ha cometido un acto de guerra contra Yemen, así que provocó a Yemen. Y luego, cuando Yemen atacó en represalia las instalaciones petrolíferas de Arabia Saudí, fue demasiado cobarde, o los saudíes fueron demasiado cobardes para reconocer que lo había hecho Yemen, porque no querían enfrentarse a ello. Culparon a los iraquíes. Yemen asumió la responsabilidad. Irak dijo que no había ocurrido nada, y bombardearon Irak e indignaron a los iraquíes, matando tanto a iraquíes como a iraníes. Así que Arabia Saudí está convirtiendo esto en una guerra regional, con los estadounidenses, por cierto, porque los estadounidenses bombardearon Irak junto con los saudíes. Los estadounidenses desempeñaron el expertise forward. Y en Yemen, se cree que los estadounidenses presionaron a Arabia Saudí para bombardear el aeropuerto y más tarde el puerto de Hodeida. Así que los saudíes están causando una catástrofe a sí mismos, al provocar a Yemen e Irak y enfurecer aún más a Irán. Y luego, cuando los estadounidenses quieren atacar, llaman a los estadounidenses y les dicen, estamos en problemas, no ataquéis. Así que resulta bastante sorprendente la posición que adoptan los saudíes. Después, intentan crear una coalición contra Yemen. Y afirman, no lo sé, habrá que verlo, que ciertos países se han unido a esa coalición. Así que, en lugar de que esos países se unan a una coalición para ayudar a Gaza, se unen a una coalición liderada por Arabia Saudí contra el pueblo de Yemen, al que los saudíes han impuesto un asedio durante más de una década. Quiero decir, es un mundo al revés. Vivimos en un mundo al revés, vacío de toda moralidad. Efectivamente. Y lo que Arabia Saudí está demostrando es que los dirigentes de la región, en estos llamados estados árabes, no son más que una mala dirigencia. Y ahora hay informaciones de que, en primer lugar,
Ronnie, en ese reportaje de The Wall Street Journal sobre la retirada de Estados Unidos, se decía que Emiratos Árabes Unidos era el único país de la región que exigía que Trump adoptara medidas más decisivas contra Irán. Así que apoyaban a Trump en los ataques de los que Estados Unidos e Israel terminaron echándose atrás. Y acaba de llegar otra información, también de The Wall Street Journal, que supongo hoy está tomando el relevo de Barack Ravid de Axios. Dicen que Irán está considerando un ataque preventivo o ataques preventivos, ya que Irán también es ahora consciente de la vulnerabilidad política de Trump y busca aprovecharla. ¿Qué le parecen estas informaciones, profesor Morandi? Quizá pueda empezar por Emiratos Árabes Unidos y llegar después a la idea de que Irán vaya ahora a llevar a cabo ataques preventivos. Bueno, respecto a los Emiratos Árabes Unidos, no puedo decir si esto es cierto o falso. The Wall Street Journal no se caracteriza precisamente por ser honesto y podría estar difundiendo propaganda para abrir una brecha entre los Emiratos Árabes Unidos e Irán. Los responsables emiratíes, después de los combates, hace un par de meses, cuando estaban negociando con los iraníes, le dijeron a Irán que los israelíes estaban trabajando intensamente para crear divisiones entre Irán y los Emiratos Árabes Unidos. Y que eso sea cierto o no, es discutible. Los iraníes averiguarán qué papel desempeñan los Emiratos Árabes Unidos en todo esto. Tienen conexiones más que suficientes en toda la región y fuera de ella, además de inteligencia para averiguarlo. Así que es posible, pero de nuevo, no me fío del Wall Street Journal. No me fío de ningún medio occidental tradicional. Pero en cuanto a que Irán lleve a cabo ataques preventivos, ni siquiera tengo muy claro qué significa eso. Quiero decir, Irán no empezó la guerra. Irán no reanudó la guerra. Mientras hablamos, Estados Unidos está haciendo la guerra contra Irán. El bloqueo de los puertos iraníes es un acto de guerra y tiene como objetivo a los iraníes de a pie. Es para perjudicar a los iraníes de a pie. Así que están haciendo la guerra. Y anoche estaban, al menos hipotéticamente, preparados para llevar a cabo un asalto total contra las centrales eléctricas iraníes y objetivos civiles. Crimen de guerra tras crimen de guerra tras crimen de guerra. Ninguna condena de las ONG financiadas por Europa. Ninguna condena de Canadá, Australia, Nueva Zelanda o los parlamentos europeos. Ninguna condena de los grandes medios de comunicación occidentales. Nada. Y creo que eso dice más que suficiente sobre si son instituciones creíbles y sobre si alguna vez les importaron de verdad los derechos humanos, la dignidad, la justicia y ese tipo de cosas, ya fuera en el pasado o en el presente. Y menos aún en el presente. Así que no existe eso de un ataque preventivo iraní. No hay alto el fuego mientras hablamos. Cuando los iraníes atacaron posiciones estadounidenses en Kuwait y por supuesto en Jordania, después de que los estadounidenses pusieran fin a sus 13 días de ataques, eso no es preventivo. Que Estados Unidos haya dejado de bombardear no significa que Irán vaya a aceptar un alto el fuego. Irán no ha aceptado un alto el fuego. Como he dicho, tenemos un asedio sobre nuestros puertos. Así que si Irán llevara a cabo un ataque, no tendría nada de preventivo. Y si Irán esta noche, por ejemplo, lleva a cabo un ataque contra posiciones estadounidenses, lo cual es posible, ya lo hicieron en Jordania y en Kuwait, eso no sería preventivo, sería una continuación de la guerra. Cuando los estadounidenses lanzan una guerra contra el pueblo iraní, no pueden quejarse de ninguna represalia iraní. Y no pueden quejarse de que Irán les ataque para impedir que las fuerzas que han concentrado supongan una amenaza para el país. Así que no hay realmente nada preventivo en ello. Pero ya sabes, esa es la narrativa que vemos. Igual que con la reanudación de los combates. En los medios occidentales dicen, bueno, Irán atacó petroleros en el Golfo Pérsico y en el Estrecho de Hormuz, y eso fue lo que reinició la guerra. Mientras que lo de que Irán violó el acuerdo, el memorando de entendimiento,
que todos conocemos, es simplemente falso. Los estadounidenses violaron el acuerdo, no los iraníes. Los iraníes abrieron el estrecho. La actividad comercial estaba aumentando. Crecía el número de barcos que lo atravesaban. Mientras tanto, los estadounidenses se negaron a obligar a los israelíes a abandonar el Líbano. Se negaron a entregar los activos iraníes robados. Levantaron las sanciones sobre las exportaciones de petróleo iraní y pocos días después dieron marcha atrás. Ampliaron el régimen de sanciones, una violación del acuerdo. Siguieron amenazando a los líderes iraníes y al pueblo iraní en declaraciones públicas, otra violación del acuerdo. Abrieron un corredor, en violación del artículo 5, en el estrecho de Hormuz. Y los saudíes, los emiratíes y los kuwaitíes colaboraron con ellos para que los barcos atravesaran ese corredor, pese a que el memorando de entendimiento decía que, durante el periodo en que estuviera vigente, era Irán quien gestionaba y normalizaba el comercio a través del estrecho. Así que los estadounidenses lo estaban violando con la colaboración de esos países. Y todos sus compromisos, literalmente. Y luego, por supuesto, cuando Irán, después de días advirtiendo a los saudíes, a los demás, a los estadounidenses, a los kuwaitíes y a los emiratíes, de que no utilizaran ese corredor y de que usaran el corredor iraní, después de que ignoraran a Irán durante días, Irán atacó esos barcos porque forma parte del acuerdo. Así que los estadounidenses querían incumplir todos sus compromisos y luego socavar a Irán en el estrecho de Hormuz, hacerse con el control del estrecho de Hormuz y ganar la guerra. Ganar una guerra que habían perdido en el campo de batalla durante la guerra de asedio. No iba a ocurrir. Así que hicieron esto y luego reanudaron los combates. Fueron los estadounidenses quienes hicieron esto. Está clarísimo. Pero como los medios occidentales obedecen al poder, se limitarán a repetir tonterías. Y ahora mismo, cuando dicen que los Emiratos querían la guerra, no puedo afirmarlo. No puedo decir que sea verdad ni que sea mentira, porque no sé si hay una agenda detrás. O cuando dicen que Irán podría llevar a cabo un ataque preventivo. Cuando usan la palabra preventivo, es evidente que es una palabra cargada. Pero por supuesto, Irán podría llevar a cabo un ataque porque Irán está en guerra con Estados Unidos. Y por supuesto, esta cuestión de las vulnerabilidades de Trump, Irán descubrió la vulnerabilidad de Trump. Como si vamos, tú y yo y otros, muchos de vosotros hecho. Lo hemos descrito, miembros de PUTA. Sí, llevamos meses hablando de ello. Todo el mundo lleva meses hablando de ello. Como si en plan, esto fuera algo que ellos hubieran descubierto, lo mío. Sí, basta con seguir los acontecimientos de este fin de semana para concluir que en efecto, Trump es vulnerable. Hay un informe, de hecho, creo que una nueva encuesta, y dadle a me gusta a Dani para que pueda. Sí, pulsad el botón de me gusta, porque eso ayudará a que más gente entienda hasta qué punto es vulnerable esta administración. Quizás sea porque ven la televisión iraní. Quizá a bastante gente le gustó tu programa, de modo que anoche los dirigentes iraníes vieron a quien fuera que estaba en tu programa, y eso hizo que se dieran cuenta de que Trump está en una posición vulnerable. Así que necesitas más me gusta. Sí, exactamente. Pero, como sabes, una nueva encuesta dice que el 67% de los estadounidenses encuestados cree ahora que las acciones de Trump contra Irán han sido perjudiciales para Estados Unidos. Así que, vulnerabilidad ni siquiera empieza a describir la situación, especialmente dentro del país, pero también a escala global. Profesor Rondi, el Financial Times informó de esto cuando, supuestamente, este ataque estaba a punto de ponerse en marcha, aunque este fin de semana realmente no llegó a despegar demasiado. Pero el Financial Times confirma que Estados Unidos se está retirando ahora y que ha retirado la mayor parte de su presencia, si no toda, de Kuwait y Bahrein tras los ataques iraníes. Así que, de nuevo,
Vulnerabilidad no creo que sea la palabra adecuada para nosotros, Marty. ¿Qué palabra usarías tú para describir esto? Es muy grave. Kuwait es increíblemente importante. Bahrein es increíblemente importante. Mucha gente ha restado importancia a la presencia militar de Estados Unidos, y así le importa o no a la clase Epstein. Pero aún así, son dos grandes bastiones militares que se supone que deben utilizarse contra Irán. No creo que los estadounidenses se hayan retirado por completo del norte de Irak, Kuwait o Bahrein. Puede que hayan redistribuido fuerzas, han retirado algunos recursos y los han llevado a Jordania, donde los iraníes atacaron y les sorprendieron con gran precisión. Algunos de esos recursos fueron destruidos, pero no han vaciado estas bases, ni han abandonado estos países, y se han trasladado de las bases a hoteles y otros edificios. Así que las fuerzas están, ya sabe, integradas en barrios civiles y están convirtiendo a los civiles en objetivos. Hace solo unos días, creo que hace una semana aproximadamente, quizá algo más, los iraníes advirtieron de que los estadounidenses estaban utilizando edificios fuera de sus bases para esconderse y llevar a cabo su trabajo, y de que esos lugares ya no eran seguros. Así que sí, no se han ido de Kuwait. No se han ido del norte de Irak. Están ayudando a grupos afines en el norte de Irak. Intentan organizarlos para llevar a cabo un asalto. Hoy han asesinado a un soldado iraní en los enfrentamientos. Y también están trabajando en Pakistán, en esa tierra de nadie de Pakistán, donde no hay una buena gobernanza. Están apoyando a estos grupos takfiríes, a estos grupos wahabíes, a los grupos salafistas. Y durante las últimas 2 o 3 semanas, creo que un par de policías y soldados iraníes han sido asesinados por estas personas. Por supuesto, ellos mismos sufren muchas bajas, y los iraníes, como saben, llevan semanas bombardeando el norte de Irak día y noche. Pero en cualquier caso, estoy seguro de que hay presencia estadounidense. Hay presencia militar estadounidense en Kuwait y también hay presencia militar estadounidense en Bahrein. Sí, el informe dice específicamente que se reubique a muchas de estas tropas y equipos en, como usted ha dicho, Jordania, y también en Israel, y en hoteles. Sí, hoteles. Bueno, sí. Y otros sitios franceses. Y ese fue un gran punto de fricción durante los, unos 40 días iniciales, a partir del 28 de febrero. Pero recordad lo que harían en Gaza para llevar a cabo un genocidio. Dirían que están bajo hospitales, o que están en escuelas, o cualquier excusa, claro. Y los medios occidentales simplemente se harían eco de ello, porque les estaban ayudando a llevar a cabo un genocidio. Pero supongo que aquí pueden entrar en hoteles, pueden entrar en otros edificios, pueden esconderse entre civiles. No pasa nada. Y nadie en Occidente va a quejarse. Y no tengáis ninguna duda de que si Irán empieza a atacar esos hoteles, algo que probablemente hará en algún momento si esto continúa, entonces se pondrán a gritar que Irán está atacando a civiles. Lo harán. E Irán, durante como mencionaba antes, la agresión inicial estadounidense-israelí, esos 39-40 días más o menos, mientras esto estaba ocurriendo, Irán decía que era muy consciente de que, por ejemplo, en Bahrein y Manama, y en otras zonas, partes del Golfo, Emiratos Árabes Unidos y Dubái, había fuerzas estadounidenses alojadas en hoteles civiles. Advertían a los civiles que estaban allí y a otras fuerzas no combatientes que se fueran y se alejaran todo lo posible, porque supone un riesgo enorme y que Y eso es lo que está pasando. Y quería pedirte tu opinión sobre la situación de Israel en todo esto, porque has mencionado Gaza. Hemos hablado del Líbano. Ya sabes, Israel sigue desbocado. Pero hay algo realmente interesante.
el mando europeo dijo que no tiene capacidad para proteger a Israel. Supongo que han estado proporcionando los destructores asignados a ellos para proteger a Israel, y están diciendo que no tienen capacidad para hacerlo. Y esto llegó justo cuando se suponía que iba a producirse este ataque, y luego el ataque no se produjo. Así que me pregunto si crees que esto pudo haber influido en el hecho de que incluso antes de que se hablara de un gran ataque contra instalaciones eléctricas iraníes e infraestructuras energéticas, Israel se ha mantenido al margen. Y ya sabes, por supuesto, ha seguido haciendo lo que hace más su periferia: genocidio. ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo interpretas esos informes de que Israel también se está encontrando vulnerable a medida que avanza en esta guerra? Podría haber influido, pero quiero decir, fueron incapaces de proteger al régimen. Y por supuesto eso plantea la pregunta: ¿por qué Estados Unidos se centra siempre en proteger al régimen sionista? Pero quiero decir, cada día sacrifican a Kuwait, a los Emiratos y a Arabia Saudí atacando a Irán. Y luego Irán toma represalias. Igual que anoche, amenazaban con destruir Irán, e Irán dijo que tomaría represalias si lo hacían. Y esto, por cierto, muestra la diferencia entre Irán y Estados Unidos. Irán no pretende destruir nada. La única razón por la que dijeron que lo harían fue como represalia por los ataques estadounidenses. Y la razón por la que Irán lo haría si los estadounidenses atacan es que estos países están colaborando con Estados Unidos contra Irán. Kuwait, los Emiratos, Bahrein, Qatar, Arabia Saudí, cada vez más Omán y por supuesto Jordania y por supuesto el régimen israelí. Todos ellos, estos regímenes regionales, están colaborando con Estados Unidos. Pero cuando Estados Unidos no ataca, Irán no toma represalias. Irán no ataca. Para Irán se trata de disuasión. Debería impedir que Estados Unidos cometa estas atrocidades. Y como comentamos antes, durante la propia guerra, Estados Unidos y el régimen israelí asesinaron a 3.500 personas con la ayuda de estos regímenes. Y estos regímenes, después de la guerra, solo tuvieron un puñado de muertos. Solo un puñado. Pese a todos los drones y misiles que lanzaron los iraníes, pese a todos los daños que causó Irán. ¿Por qué? Porque Irán tuvo cuidado de no atacar a civiles. Y sin embargo, todavía se ve gente de estos regímenes diciendo, ¿por qué nos está bombardeando Irán? O a expertos de centros de pensamiento occidentales que obviamente, algunos de ellos, reciben financiación de esta gente. Dicen, ¿por qué Irán está atacando a estos países que no tienen nada que ver con la guerra? Claro que tienen que ver. Son clave para la guerra. Sin estos países, esta guerra no podría haberse librado. Pero en cualquier caso, es interesante que se dijera esto sobre no poder proteger a los israelíes. Pero también resulta un poco extraño que eso se dijera en público. Imagino que una persona de ese rango se metería en problemas por decirlo públicamente. Pero puede que haya influido, o quizá le permitieron decirlo para darles una vía de retirada o para cambiar su postura, para no llevar a cabo el ataque. No lo sé. Pero es extraño. Quiero decir, me gustaría entender por qué le permitieron decir eso, porque no es lo habitual. Los oficiales militares normalmente no salen en público a decir, no podemos hacer esto o no podemos hacer aquello, justo antes de grandes operaciones militares. Salvo que sea en su parlamento o en Estados Unidos en una comisión de comparecencia o algo así. Es raro, es extraño. Sí, es extraño. Y algunos han conjeturado que Estados Unidos, especialmente la cúpula militar, está intentando encontrar alguna forma de salida debido al enorme daño que han sufrido. Sí, pero ¿por qué un oficial de tan alto rango diría eso en público? Sí. Quiero decir, ¿alguno de tus invitados ha especulado sobre los motivos? No. Parece que le hemos perdido un segundo. Profesor Morandi, si recupera la conexión, vuelva a entrar enseguida. No, ya ha vuelto.
Entonces, después de hacer esa pregunta, se cortó. Y creo que iba a responder después de decir, ¿tiene alguna? Sí, estaba diciendo que alguien de esa categoría sería castigado, reprendido o apartado por decir eso en público justo antes de una operación. No entiendo por qué lo dijo, a menos que le hubieran dicho que podía decirlo, por la razón que fuera. Sí, sí. Quiero decir, supongo que la pregunta ahora es, profesor Morandi, ¿qué viene después? Porque algunos han dicho que esta cancelación del ataque es como un plazo de 48 horas, en el que Trump está dando a Irán y a todos los implicados una salida decorosa para cerrar el acuerdo, como dijo en su publicación. Pero no parece que haya ningún acuerdo. No parece que haya conversaciones. Irán está rechazando todo esto. Israel sigue causando estragos en la región. Y Arabia Saudí está ahora aún más implicada y más profundamente metida en la guerra de Estados Unidos. Y ese punto que mencionabas antes, sobre los ataques preventivos, es muy importante recordar que Estados Unidos empezó a usar este término hasta la saciedad cuando declaró la guerra contra el terrorismo después del 11 de septiembre. Y no era más que una excusa para atacar a otros países, destruir Afganistán, Irak y, por supuesto, el resto de la región por medios militares, con la justificación de que, si no lo hacía, las consecuencias para Estados Unidos serían peores. Ahora, Irán está realmente en guerra, y no hay alto el fuego, no hay nada sobre la mesa. Así que cualquier operación militar iraní se encuentra dentro de los límites de una guerra real. Y además, no es una guerra de agresión, obviamente, si alguien ha estado prestando atención. ¿Qué opinas de estas dos cuestiones? Bueno, antes que nada, Danny, si Estados Unidos lanza un ataque contra las infraestructuras civiles de Irán, los iraníes han dicho que emplearán todos sus medios para destruir las infraestructuras civiles de los países de la región que hayan ayudado a Estados Unidos en esta guerra. Eso significa todos esos países del Golfo Pérsico, y probablemente también incluiría a Omán, después de lo que han hecho en esta última fase. ¿Y qué supondría eso? Supondría que estos países, que son regímenes desérticos, no tienen nada más que petróleo y gas. Si se va la electricidad, si dejan de funcionar las plantas desalinizadoras de agua, y son países pequeños, con todos sus activos concentrados y muy cerca unos de otros. No tienen, por ejemplo, en Irán hay muchas centrales eléctricas repartidas por todo el país. Es un país enorme. Así que habría que bombardear, bombardear y bombardear día tras día tras día. En estos países, todo está centralizado, así que es muy fácil destruir sus infraestructuras críticas. Las plantas desalinizadoras, las centrales eléctricas, las instalaciones petroleras, las refinerías. Para Irán es muy sencillo. Y si Irán las destruye, los países se desmoronan, simplemente colapsan. Porque, como he dicho, no tienen agricultores ni tienen diferentes... Estos países dependen por completo del petróleo y del gas. No tienen recursos naturales. Ya saben, no tienen agua, no tienen agricultura, no tienen nada. ¿Y qué pasaría? Eso llevaría al colapso de la bolsa, porque la gente, como he dicho antes, reconocería que todo eso de Trump haciendo bajar el mercado o haciéndolo subir o bajando el precio de... Bueno, eso ya no va a funcionar. La gente sabrá que se ha acabado en un momento en que ya existen escaseces. Hasta que se firmó el memorando de entendimiento, las escaseces iban en aumento. Durante el periodo en que se estaba aplicando el memorando, a mitad de camino, digamos que la escasez de petróleo no aumentó, pero se mantuvo. Las escaseces se mantuvieron, no fueron capaces de reducirlas. Y otras escaseces siguieron aumentando, porque el foco de Estados Unidos era sacar petróleo del Golfo Pérsico, no otros bienes. Y después de que Estados Unidos se reactivara, el mundo volvió a paralizarse. Así que las escaseces están creciendo rápidamente. Y por supuesto, el Mar Rojo se sumó a estos problemas. Con esta situación, si de repente vemos que se destruyen todos estos activos, ya no queda margen de maniobra.
there's no room for maneuver anymore. So that would bring about a collapse, and that would Así end que Trump's eso presidency. provocaría un colapso y pondría fin a But la another thing presidencia de that I Trump. think, Pero hay otra cosa que creo que es importante. is important La is that estrategia the iraní, Iranian en la medida en strategy, que, I mean, the quiero Trump decir, strategy, no es la right? estrategia iraní, The pero creo que Iranians los have an eye iraníes on sí tienen esto en mente. It's not a strategy, No es una but the estrategia, Iranians pero have los an eye on iraníes están atentos a esto. The next 2, Los 3 months próximos are 2 o very 3 meses difficult son for muy Trump difíciles and para Netanyahu, Trump y because Netanyahu, Trump has porque elections Trump tiene in elecciones November, a principios de Netanyahu has noviembre. elections in October. Netanyahu tiene elecciones en And the octubre, internal y la strife lucha in Israel interna en la política israelí es muy politics seria. is very En los medios hebreos serious. incluso hablan de guerra civil. No estoy diciendo que vaya a ocurrir, pero así de grave es la situación. Y por eso los iraníes no quieren alterar la crisis. And so the Iranians don't want to disturb the crisis. They don't want to bomb Israel right now because No quieren bombardear Israel ahora mismo, porque no quieren que nadie cierre filas en torno a Netanyahu ni nada por el estilo. Quiero decir, sus oponentes son genocidas. Pero ahora mismo los iraníes quieren ver cómo se desarrolla esta crisis. Lo mismo ocurre con Estados Unidos. Los iraníes quieren que Trump sienta la presión, y a menos que Estados Unidos dé marcha atrás y aplique el memorando de entendimiento, y como he dicho, en ese memorando, los iraníes serán más exigentes que antes respecto a Gaza y Yemen, y querrán cosas por adelantado, porque Estados Unidos no tiene ninguna credibilidad, a menos que Estados Unidos dé marcha atrás y aplique plenamente el memorando, tal y como lo quiere Irán. La presión sobre Trump seguirá aumentando hasta noviembre. And the pressure will continue to build on Trump until November. And the Iranians believe that if he loses in November, Y los iraníes creen que si pierde en noviembre, cada vez le resultará más difícil, porque la población estadounidense se ha vuelto contra él, y entonces tendrá problemas con el Senado y la Cámara de Representantes. No es que los demócratas no sean genocidas, lo son, pero hay una especie de guerra civil entre los demócratas, entre las bases y, por supuesto, las élites. Habrá que ver cómo se desarrolla eso. Y, por supuesto, entre los republicanos también se ve una especie de guerra civil, aunque se está desarrollando de otra manera. Así que los iraníes quieren presionar al partido de guerra para debilitarlo. to weaken them. So October and November, I think, are two Así que octubre y noviembre son, creo, dos momentos importantes. Habrá dos acontecimientos importantes en los que los iraníes se fijarán. Por eso Irán no ataca a Israel ahora. Por supuesto, si Israel ataca, Irán golpeará muy duro, más duro que durante la guerra de los 12 días. Porque si Netanyahu ataca, eso da a Irán la oportunidad de perjudicar al régimen, perjudicar a Netanyahu y hacer que la gente se vuelva aún más contra ellos. Pero en el caso de Trump, Irán lo hará si él no da marcha atrás. Así que cuando Trump habla de un acuerdo o de lo que sea, está diciendo tonterías. Los iraníes solo aceptarán un memorando de entendimiento ya aplicado y se insistirá más en el artículo 1, más allá de Líbano, Gaza y Yemen. beyond Lebanon, Gaza, and Yemen. Yep. Hell, even Donald Trump. Sí, mentioned Yemen. demonios. Hasta Donald Trump mencionó Yemen cuando, no hace mucho, se hablaba de supuestas conversaciones renovadas entre Irán y Estados Unidos en torno al memorando de entendimiento. Así que sí, parece que ese es el caso al 100%. Profesor Moradi, otro asunto sobre el que quería conocer su opinión es que, mientras todo esto ocurre, he mencionado la encuesta de CNN que dice que el 67% de los estadounidenses está muy descontento con el daño que la guerra contra Irán les está causando a ellos, a Estados Unidos. También hay una encuesta que dice que por primera vez en Estados Unidos hay más gente que simpatiza con los palestinos que con Israel. Or Palestine than Israel, and that over half of people in the United States. Y más de la mitad de las personas encuestadas en Estados Unidos creen ahora que el país apoya demasiado a Israel. So these are Así que creo que son cifras importantes. numbers in Porque bueno, la clase Epstein realmente no se rige por el partidismo. En realidad, hay un consenso bipartidista sobre la guerra y el genocidio. Al mismo tiempo, les preocupan sus escaños y ya sabe, cuando llegan las elecciones de mitad de mandato, quieren seguir sentados en las salas del poder. No le gusta perder las elecciones. Así que estas cifras son importantes. ¿Qué interpretación hace de ellas? So these are big numbers. What do you make of them? If anything, Danny, and
En todo caso, Dani, y no tengo ninguna prueba de ello, pero por lo que veo desde lejos, en todo caso, estas cifras se están manipulando a favor de los israelíes. Todas estas instituciones están vinculadas al poder. Yo diría que probablemente sea un poco peor para los israelíes. Quiero decir de nuevo, esto es anecdótico, pero participé en un debate hace un par de días, aquí, en el programa de Piers Morgan, y se puede ver por las respuestas que son casi universalmente hostiles hacia el régimen israelí. Y este no es tu programa, no es algún medio alternativo donde, ya sabes, él es muy convencional, muy pro-sionista, muy pro-genocidio, en mi opinión. Yo diría que fabrica consentimiento para una guerra contra Irán. Eso es algo que presencié cuando empezó la guerra de 12 días. Me invitó a su programa y empezó a decir todo tipo de mentiras sobre Irán, y quiero decir, todo tipo de mentiras. Y de nuevo, le pedí que leyera el libro Going to Tehran, de los Leverett. Entonces se enfadó muchísimo, como si simplemente recomendarle que leyera ese libro fuera una propuesta escandalosa. Pero en cualquier caso, la cuestión es que el feed, lo que se ve en los comentarios, de nuevo, eso no es científico, no es una encuesta. Pero me hace preguntarme si realmente es más de la mitad, o quizá incluso, imagino que probablemente sean unos cuantos puntos porcentuales peor de lo que están diciendo, diría yo. Sí, bueno, desde luego no tiene en cuenta las cuestiones más profundas, ya sabe. Muchas de estas preguntas son muy amplias, y a menudo las encuestas tienen muchos problemas. Por lo general, tienden a estar diseñadas para restar importancia o quizá diluir el alcance y la gravedad de crisis como la que está mencionando ahora. Y es una gran crisis, incluso si no lo fuera. Incluso si las cifras simplemente se mantuvieran firmes. El hecho es que cada vez hay más gente que se opone a Israel, no solo en número y volumen, en cifras récord, sino también por lo expresivos que son, por la energía que tienen y por lo que están dispuestos a hacer en respuesta a sus sentimientos. Perdona que te interrumpa, pero hay otra cosa que me hace pensar en esto. Tanto en 2016 como en 2024, que yo recuerde, ninguna de las encuestas predijo realmente que Trump ganaría las elecciones. Quiero decir, algunos decían que las encuestas de 2016 eran nacionales y que él no obtuvo la mayoría. Pero estoy seguro de que tuvieron en cuenta estas cosas. No es que quienes realizan encuestas no sepan lo que hacen. No hubo ninguna predicción de una victoria de Trump. Y luego, en las últimas elecciones, esta victoria arrolladora de Trump otra vez. No creo que dijeran que iba a ganar por goleada, ni tampoco en la victoria arrolladora anterior. Así que creo que la mayoría de estas agencias de sondeos, como eran hostiles a Trump, podían inclinar un poco las cifras o manipularlas ligeramente. Y creo que, cuando se trata de Israel, estoy bastante seguro de que hacen lo mismo, y probablemente aún peor cuando se trata de Palestina. Solo estoy suponiendo. Repito, no se basa en ninguna prueba que yo tenga. Solo estoy suponiendo. Bueno, quiero decir, es probable que el sentimiento empeore mucho, porque independientemente de cómo lo planteemos, ya sea como Estados Unidos e Israel juntos, Estados Unidos haciendo lo que Israel le dicta, o Israel como herramienta de Estados Unidos, hay todo tipo de argumentos sobre eso. Pero el hecho es que Estados Unidos e Israel están librando una guerra enormemente impopular contra Irán, que no tiene ninguna perspectiva de terminar en condiciones favorables para ellos. Y parece que no tienen ni el deseo ni la capacidad de llegar a algún tipo de acuerdo que realmente ponga fin a la guerra. Así que eso significa que probablemente esto vaya a prolongarse mucho más. Y también significa que es probable que el comportamiento del régimen israelí y del régimen estadounidense se vuelva aún más volátil y por tanto afecte al daño que está sufriendo la gente en Estados Unidos. Así que esto parece
una especie de ciclo, presidente Rodney, que no parece destinado a cambiar necesariamente de forma drástica en los próximos días y semanas. Pero, ¿alguna reflexión final que quiera compartir en los aproximadamente últimos 5 minutos que nos quedan de programa sobre dónde estamos? Bueno, en primer lugar, creo que este cambio en la opinión pública de Estados Unidos va a continuar, porque obviamente sabemos que los jóvenes se oponen masivamente al genocidio y al sionismo, y es entre las personas de más edad, por encima de los 60 años, 65 y demás, donde hay un mayor apoyo a este régimen genocida. Por supuesto, a medida que este genocidio continúa y pasa el tiempo, este cambio va a seguir produciéndose. Y cuanto más tiempo en el genocidio, más rega es Milares Road. Esa de Scramist, los Ulisamis de agora en una ampla. En este turso. Así que los jóvenes de 20 y 25 años van a apoyar a Palestina. Y después, a medida que el régimen israelí y Estados Unidos arrastren a la baja la economía mundial, la situación va a empeorar. No hay ninguna duda al respecto. Todos los expertos que leo, cuyos materiales consulto o a quienes veo, dicen que va a empeorar. La gente va a culpar a Trump, a Netanyahu, al lobby sionista y al régimen sionista de los males económicos. Así que habrá genocidio, problemas en envío, en más de ambas cosas. Tal va a costar tu raging. Irán no va a tieng. Quiero decir, lo inteligente para Estados Unidos sería simplemente dar un paso atrás y aceptar el memorando de entendimiento. Un memorando de entendimiento reforzado, porque Irán no va a permitir, como he dicho, que jueguen con ello como antes. Pero incluso si aceptan el memorando y se retiran, esto va a seguir empeorando para ellos, porque es el comienzo de una crisis. Y hay muchos otros problemas económicos, y esto simplemente va a empeorar mucho más todo lo demás. Pero no les veo retirándose. No veo los sionistas permitiéndoles tenerse. En el que puede estar que continúe, puede existir un gap down en Calais. Si hay una escalada, como ya he dicho 2 veces, en mi opinión, va a llevar al colapso. Al final, Irán seguirá ganando, y los aliados de Irán también ganarán. Lo único que ocurriría es que si Estados Unidos escala el conflicto, esos regímenes, esas dictaduras familiares del Golfo Pérsico, no creo que duren. Si Estados Unidos realmente escala el conflicto, no creo que duren. Y ya tienen problemas económicos, se enfrentan a graves dificultades económicas. Tienen que gastar dinero. ¿De dónde va a salir ese dinero? Va a salir de las acciones estadounidenses. El dinero que han invertido en Estados Unidos, en bonos estadounidenses. Así que van a tener que retirar cada vez más dinero de Estados Unidos. Y luego está la situación en Japón, que estoy seguro de que están abordando en otra parte. No soy experto, así que no puedo comentarla, pero ya sabe, esto intensifica todos esos problemas, así que no veo que la situación vaya a terminar bien. Pero cuanto más presionen Estados Unidos y Trump, y los sionistas, para que esta crisis, esta confrontación militar, continúe, los perdedores serán los pueblos del mundo, pero también lo será el sionismo. Y para terminar, solo quiero recordarles a todos, una vez más, que tenemos que seguir recordándole a la gente lo que está ocurriendo en Gaza y en Cisjordania. Es indignante lo que están haciendo en Cisjordania. No se ve a ningún europeo diciendo nada ni a políticos europeos ni al Parlamento Europeo. En cambio, lo que hacen es, ya saben, condenar a Irán por lo que sea que quieran condenarlo. Quiero decir, el gobierno británico ha declarado que las Fuerzas Armadas iraníes, los Guardianes, son una organización terrorista mientras está teniendo lugar un genocidio en Gaza. Ya saben, es un poco como la coalición saudí. Es como si viviéramos en un mundo al revés. Pero en cualquier caso, aconsejo a sus espectadores que pulsen el botón de me gusta. That's very much appreciated. Yeah, well,
Se agradece mucho. Sí, bueno, lo que has dicho sobre los países del Golfo, creo que en esta conversación poder relacionar cómo se han comportado los países del Golfo respecto a Gaza, Palestina y el Líbano en general, frente a cómo se están comportando respecto a Irán, creo que muestra precisamente por qué es tan importante seguir hablando de todo esto. Porque sí, tenemos a los países del Golfo. Esto ya es un patrón. Creo que se dan cuenta de que existencialmente están en serios problemas si Estados Unidos e Israel reanudan la guerra sobre la base de que decían que iba a reanudarse. Y por eso, cada vez que Trump amenaza con algún ataque masivo contra Irán, aparecen informaciones de que son los países del Golfo quienes llaman por teléfono, suplicando, rogando, oh, no, no hagáis esto. Begging, pleading, oh no, don't do this. But at the same time, these same countries, UAE, Pero, al mismo tiempo, esos mismos países, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y todos esos, no están haciendo absolutamente nada por Gaza, Palestina o Líbano. Están organizando coaliciones contra Yemen, mientras que Gaza, Palestina y Líbano, personas que deberían ser sus hermanos, sus hermanas, sus aliados, personas que probablemente comparten con ellos buena parte de su historia, son ignorados. Y si no es el caso de los Emiratos Árabes Unidos, en el caso de Arabia Saudí y de tantos otros, están colaborando activamente con Israel de maneras encubiertas que no siempre llegamos a ver ni de las que podemos hablar. Así que es repugnante. Pero sí, profesor Morandi, ¿alguna última palabra para la audiencia antes de cerrar la retransmisión? Any final words for the audience before we hit end stream here? No, just once again, I advise people to read more No, about simplemente, una vez más, aconsejo a la gente que lea más sobre Irán, el libro Going to Tehran y el libro de Alastair Crooke, Resistance. Son buenos libros para que la gente los lea y para que se los recomiende a otros, porque ahora es el momento de generar una mayor conciencia. La maquinaria de propaganda se está desmoronando, pero la maquinaria militar sigue muy presente. The military machine is still very much intact. Yes. Everybody hit the like button as Professor Morandi Sí, said earlier. todo el mundo. Dadle al botón de me gusta, como dijo antes el profesor Morandi. Eso ayudará a que más gente vea nuestra conversación en el algoritmo de YouTube. En la descripción del vídeo podéis encontrar todas las formas de apoyar este canal, Patreon, Substack y más. Quiero dar las gracias a todos los que enviaron un super chat y a quienes se hicieron nuevos miembros. Lo agradezco. Os he puesto a todos en pantalla. Mañana estaré con Patrick Henningsen el 3 de agosto a la 1 de la tarde, hora de la costa este de Estados Unidos, creo. Mañana, 3 de agosto a la 1 de la tarde, hora de la costa este. Muy bien, gente. Es un tipo realmente estupendo. Sí, es increíble. Ya sabéis, si queréis conocer a alguien muy serio y que además sea un auténtico placer para trabajar como el profesor Morandi aquí, ese es Patrick Henningsen. Un tipo genial y me encanta trabajar con él. Así que, muy bien. Love working with them. So, all right.